Vamos a la palabra del Señor, hermanos. Quiero que retornemos a 1 Corintios, capítulo 12, versículos del 10 al 11. Todavía estamos en esta serie viendo los dones que menciona acá el apóstol Pablo. Y hoy vamos a ver el don de lenguas e interpretación de lenguas. El don de lenguas e interpretación de lenguas. Dice la palabra del Señor en esta sección de la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 10 y 11. A otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversas clases de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según su voluntad. Oremos. Señor, gracias te damos por tu palabra que es sostén y es guía para nosotros. Te suplicamos que nos hables, que nos instruyas, que nos permitas estudiar este tema de manera que podamos ser beneficiados, que podamos entender lo que sucedió en aquel momento histórico en la iglesia del primer siglo y que podamos ver a la luz de la verdad de tu palabra cómo es posible que la iglesia, al no comprender y al no interpretar, puede caer en graves errores, de manera que nosotros podamos estar alertas y podamos procurar el bien de la iglesia, el bien de nuestras almas, yendo constantemente a tu palabra y que ella nos guíe, ella nos ilumine. Gracias por este tiempo, nos encomendamos a ti, Señor. Te ruego que me ayudes a poder desarrollar este tema y que la iglesia sea edificada en tu palabra esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Esta mañana llegamos al último par de dones que Pablo menciona en la primera carta a los Corintios, capítulo 12. El don de lenguas y el don de interpretación de lenguas. Dos dones que son inseparables, porque uno sirve al otro. Sin interpretación de lenguas no se puede entender el mensaje. Y si no hay don de lenguas, no hay que interpretar. No tiene sentido entonces el don de interpretación de lenguas. Y como hemos visto anteriormente, hemos visto estos pares de dones que se van mencionando. Ahora tenemos otro par, que es el don de lenguas y el don de interpretación de lenguas. Pero estos dos dones, más que cualquier otros dones, y usted no me dejará mentir, sabrá que es así, son los que más han generado controversia en la iglesia contemporánea, aún más que aquel don mal interpretado o mal entendido y mal aplicado, por ende, el don de profecía. El movimiento pentecostal y carismático moderno ha hecho del don de lenguas su centro de práctica, su teología, su vida práctica, su vida eclesiástica gira en torno a eso. De hecho, debido al entendimiento que tienen de Pentecostés, por eso se llaman pentecostales, porque lo que quieren es replicar precisamente lo que nos describe el libro de los Hechos, que en la serie de los miércoles hemos estado estudiándolo providencialmente. Muchas personas afirman hoy en día que hablan lenguas regularmente. Iglesias enteras se construyen alrededor de este supuesto don. Y a quienes no lo practican o no lo hacen en la manera que la institución o la organización lo asume, se les considera cristianos que les hace falta algo o cristianos de segunda categoría, sin la plenitud del Espíritu Santo. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a responder algunas preguntas. En las predicaciones anteriores les he estado dejando algunas preguntas que se van a ir respondiendo a lo largo de la enseñanza. Una es,
¿qué era realmente el don de lenguas en la era apostólica? ¿Qué era realmente el don de lenguas? ¿Qué era el don de interpretación que lo acompañaba? ¿Cuál era el propósito específico por el cual se dio este don? ¿Cómo fue regulado este don? ¿Continúan operando hoy estos dones en esta forma? ¿Cómo debemos responder ante las prácticas modernas? Todas estas preguntas surgen a raíz de entender. Si yo entiendo correctamente lo que el texto me dice en relación a esto y la práctica, cómo se desarrolló, yo voy a poder entender y voy a poder responder estas preguntas. En primer lugar, hablemos de la naturaleza del don de lenguas. La naturaleza del don de lenguas. Esa sería la primera parte. Dice el texto, a otro, diversas clases de lenguas. Diversas clases de lenguas. Aquí en el griego se utiliza plural. El plural sugiere variedad y sugiere diversidad. Se utiliza en el griego la palabra genos y la palabra gloson, que ambas son plurales. Son plurales. Pero que en el caso de la palabra gloson está relacionado a lengua o idioma. Lengua o idioma. Esta palabra entonces puede referirse a la lengua del cuerpo humano, la lengua con la cual hablamos, y puede referirse también al lenguaje que se habla. Entonces la pregunta es, ¿a qué tipo de lenguas se está refiriendo el apóstol Pablo? Esa es la pregunta. Cuando yo leo diversas clases o tipos o géneros de lengua, ¿de qué está hablando? Diversas clases de lenguas. Debemos de entender entonces que el apóstol Pablo está haciendo referencia a algo que ya se estaba dando en el contexto del primer siglo. Usted no tiene que pensar al leer Hechos, no tiene que pensar en el siglo que usted hoy está viviendo. No puede pensar en lo que observa en las iglesias, de donde la mayoría de nosotros ha salido. Entonces nos hacemos las preguntas, ¿qué tipo de lengua? ¿Eran idiomas humanos reales? ¿Eran lenguajes místicos, misteriosos, de ángeles? ¿Era balbuceo extático? ¿Qué era realmente? Vamos al modelo normativo que está en Pentecostés para responder esta pregunta. Nuevamente vamos a Hechos 2, 4. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Y había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos, procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban asombrados y se maravillaban, diciendo, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en lengua ajena, en nuestra lengua, en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, del Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Los oímos hablar en nuestros idiomas de las maravillas de Dios. Vea algunos aspectos necesarios aquí, cruciales, para poder entender esto. En primer lugar, dice que eran idiomas humanos reales que podían reconocerse. Pablo está enumerando aquí 15 naciones. Parto, medo, elamita, mesopotamio, judío, Mesopotamia,
el idioma de los capadocios, asiático, pontiano, frigio, panfilio, egipcio, libio, romano, cretense, árabe. Estos eran lenguajes reales de naciones, de pueblos. No eran lenguajes místicos. Eran idiomas humanos que existían en ese momento. Hay muchas de estas lenguas que ya murieron, que nadie las habla, pero que en algún momento fueron hablados y en algún momento tuvieron aún grafía, tuvieron forma de escribirse, pero que con el tiempo y con las invasiones y con la expansión de otras culturas fueron llegando otros idiomas y las lenguas vernáculas fueron muriendo. ¿Usted sabe qué idioma se hablaba acá antes? Náhuatl. Usted no habla náhuatl, pero acá en esta tierra antes se hablaba náhuatl. Pero a nosotros nos conquistaron los españoles, nosotros somos descendientes de españoles, entonces por eso hablamos español. Y la lengua del náhuatl fue muriendo paulatinamente. Todavía hay grupos pequeños que hablan, pero el punto es que eran idiomas. Estos idiomas ya no están hoy en día, algunos nada más. En segundo lugar, identifique que los oyentes reconocieron sus propias lenguas nativas. Hablaban griego, sí, que era como hablar inglés. Hoy en día, el que habla inglés habla el idioma de los negocios. Los negocios se hacen en inglés. Los japoneses que han llegado al mundial hoy en día no andan hablando en Estados Unidos o México, donde les toque, no andan hablando japonés para comunicarse con otros. La forma para vincularse con otros y comunicarse es el inglés. Entonces, hablan inglés, ellos hablaban griego, sí, pero también sabían su idioma natal. Y esto lo están diciendo ellos. Dice, cada uno los oía hablar en su propia lengua. Los oían hablar. No eran balbuceos. No eran maneras de expresarse ininteligibles. Ininteligible significa que no se puede entender. En tercer lugar, el contenido era específico, porque dice que hablaban de las maravillas de Dios. No estaban hablando otra cosa, sino que hablaban de las maravillas de Dios. Ellos estaban predicando, los apóstoles predicaban la palabra. Ellos predicaban el evangelio. En cuarto lugar, es importante identificar que los que estaban hablando esas lenguas no habían ido a aprender estos idiomas a una academia, a un lugar donde les enseñaran, no. Dice el texto que eran galileos. Galileos. Galilea era una región provincial, no era una región importante. ¿Y qué era lo que se hablaba ahí? Arameo, con un poco de griego, y el hebreo lo hablaban en el sentido religioso más que todo. Pero ¿qué era lo que ellos hablaban ahí? Arameo. Estos eran pescadores, trabajadores que no habían estudiado. Por lo tanto, se está mostrando una capacidad sobrenatural de hablar un idioma que ellos previamente no conocían. Ese es el don, precisamente el don de lenguas. Por medio de una capacidad que da el Espíritu Santo, ellos podían hablar un idioma que ellos no habían aprendido antes. ¿Qué otro aspecto vemos? Hermanos, era una señal pública, era algo público que se podía verificar. Multitudes estaban presenciando el evento. Personas de diferentes naciones podían confirmar que lo que estaba sucediendo realmente ahí era algo real y que los idiomas eran reales. No era una experiencia privada, escondida o subjetiva. Por lo tanto, se puede comprobar. Y este es el modelo de las lenguas. Este es el modelo de las lenguas. Cualquier definición de lenguas que se aparte de este patrón que vemos en Hechos capítulo 2 está añadiendo algo a la Escritura. ¿A qué me refiero cuando digo esto?
surge algo que alguien puede decir como una objeción, surge una objeción. ¿Y qué hay de las lenguas de los ángeles? En su momento lo vamos a ver más profundamente, pero dice 1 Corintios 13:1. Eso es lo que va a seguir el apóstol Pablo. Ahorita estoy dándole spoiler, hermano. Así que vamos a adelantar un poquito. Si yo hablo en lenguas de hombres y de ángeles, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Porque el movimiento pentecostal de hoy en día dicen, lo que nosotros hablamos es lenguaje de ángeles. No es de lo que dice Hechos. No hablamos en coreano, no hablamos en árabe, no hablamos en todos esos idiomas. No, hablamos en lenguaje y en idioma de ángeles. Porque Pablo dice, si yo hablase lenguas de ángeles, ya ves, ahí está. Eso es lo que nosotros hablamos. Así que algunos continuistas usan este versículo para justificar las lenguas modernas no lingüísticas, ininteligibles. Pero esta interpretación falla por estas razones que le quiero presentar. En primer lugar, vea que el apóstol Pablo está hablando de manera hiperbólica. Hay un contexto hiperbólico. ¿Cómo se lo puedo demostrar? Ahí mismo en el texto, vea la estructura. Dice, si hablo en lenguas de hombres y de ángeles. Mi punto acá es que esta es una exageración que él está haciendo. ¿Por qué? Porque luego va a seguir exagerando y dice, si entiendo todos los misterios y todo conocimiento, y si tengo toda la fe como para trasladar montañas, todo esto, hermanos, es imposible humanamente hablando. Luego dice, si yo doy todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entrego mi cuerpo para ser quemado, está exagerando. El punto al cual él quiere llegar no es decir, existe una posibilidad de que la iglesia hable lenguas que sean de ángeles, sino que él lo que está diciendo es, incluso si yo tuviera el máximo imaginable de cualquier don o sacrificio, pero si no tengo amor, no sirve de nada. Ese es el punto de Pablo. En segundo lugar, aparte de este lenguaje hiperbólico, no hay evidencia bíblica de que los ángeles tengan idiomas propios. ¿Por qué? Porque cada vez que en las Escrituras los ángeles se comunicaron, lo hicieron en lenguaje humano. Probablemente, y debemos de verlo así, no se necesita esto en el ámbito espiritual. Mucho del ámbito espiritual no lo entendemos y no podemos intentar visualizarlo o interpretarlo a la luz de los aspectos físicos con los cuales nosotros entendemos lo que vemos. Hay un proceso que se da. En la anatomía lo estudia, un proceso que se da, está la caja torácica, está en los conductos donde sale el aire, todo eso se da para que podamos articular palabras. Pero hermanos, en el sentido espiritual no hay nada de eso. Y los ángeles son seres espirituales. El ángel que habló a María, le habló en su idioma. A los pastorcillos que estaban en el campo, les habló en su idioma. A Pedro, a Pablo se le habló en su idioma. A Daniel en su idioma. A Abraham en su idioma. Entonces, no existe una evidencia bíblica para que digamos que los ángeles tienen un idioma. Entendamos, el apóstol Pablo estaba exagerando, una hipérbole, que es una figura literaria para dar a comunicar algo. En tercer lugar, Pablo nunca menciona lenguas angelicales en su enseñanza directa sobre el don. Más adelante lo vamos a ver, porque ahora nos vamos a introducir a
al orden del culto y cómo ellos estaban cayendo en desvaríos y cómo estaban actuando mal. Estaban fallando gravemente. En 1 Corintios 12 y 14, el apóstol Pablo instruye sobre las lenguas, sobre el habla de idiomas que pueden ser interpretados por los oyentes y los hermanos que recibieron el don de interpretación. Nunca sugiere que las lenguas sean algo más que idiomas humanos. Entonces, él no menciona lenguas angélicas más adelante como algo que podía la iglesia practicar. En cuarto lugar, el propósito de las lenguas requiere que también estos sean idiomas humanos. ¿Por qué? Porque para fines del propósito a quienes se envía el mensaje, somos humanos. Eran humanos. Así que se requiere de que sean idiomas humanos. Lenguajes que pudieran interpretarse, entenderse. Existen otras manifestaciones del don de lenguas. En el libro de los Hechos, por ejemplo, en la casa de Cornelio, Hechos 10:44, mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el mensaje. Todos los creyentes que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, se quedaron asombrados porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles, pues los oían hablar en lenguas y exaltar a Dios. Note esto, los oían hablar en lenguas y exaltar a Dios. Es decir, que era un contenido que se podía entender. Pedro identifica esto como algo relacionado al Pentecostés. En Hechos 11:15. Dice, cuando comencé a hablar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, tal como lo hizo sobre nosotros al principio. ¿Cuál es el principio? Génesis, Juan 1:1. Al principio es el Pentecostés. A eso se está refiriendo. Porque eran idiomas inteligibles, entendibles. Eran lenguas, no eran jerigonzas. También en Éfeso, con los discípulos de Juan el Bautista, en Hechos 19:6, cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Si usted saca esto del aspecto canónico, claro, usted lo va a querer aplicar a todo tiempo. Y entonces usted va a llegar al entendimiento, es que los que ya son salvos, sí ya tienen el Espíritu Santo, pero aquí, como yo estoy leyendo, que sobre ellos vino el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban, entonces yo me voy a quedar esperando eso. Pero hay un contexto canónico y es lo que no se está tomando en cuenta hoy en día. No, si ahí veo que el apóstol Pedro caminó en el agua, entonces yo ¿por qué no puedo caminar en el agua? Y así agarrar la Biblia y querer sacarla del contexto y aplicar cosas que no corresponden. En todos los casos, el patrón que vemos aquí consistente es que eran idiomas humanos genuinos, dados de manera sobrenatural por el Espíritu Santo para propósitos específicos. Ahora, respecto a la naturaleza del don de interpretación de lenguas, ese sería el otro punto. Este don de interpretación de lenguas, aquí se utiliza una palabra, tal vez la identifica, hermaneia glosón. Ya les había dicho la palabra glosón, que significa lenguas, idiomas. Hermaneia. Había un dios griego en la mitología griega, ese dios se llamaba Hermes. Este era considerado el mensajero de los dioses. Era el que interpretaba y el que comunicaba los mensajes divinos según la mitología griega. Entonces, de ahí viene la palabra hermenéutica, es interpretar. Entonces,
como aquí está esta palabra, está basada en la mitología griega. Obviamente, esto no está determinando el significado bíblico que nosotros estamos siguiendo, sino que está ilustrando el concepto de cuál es el origen de esa palabra. Era en el mundo grecorromano se manejaba esta palabra, pero el origen en el griego era de Hermes, quien interpretaba a los dioses, quien traía el mensaje de los dioses. ¿Cuál era la función de este don entonces? Es muy simple, no tenemos que ir muy profundo. Es interpretar lo que otro estaba diciendo en un idioma que no se podía conocer de manera inmediata. La interpretación de lenguas era la capacidad dada por el Espíritu Santo de traducir o explicar lo que fue dicho en lenguas. Cuando viene un hermano de Estados Unidos y va a predicar y no puede hablar español, ¿qué es lo que hacemos? Le ponemos un intérprete para que el mensaje llegue. Él habla en inglés y nosotros hablamos en español, en salvadoreño. Entonces, el intérprete lo que hace es traducir y facilita ese mensaje. Ese mensaje para que exista edificación. Acuérdese de algo, que nunca los dones fueron dados para un aprovechamiento individual, sino que los dones fueron dados para la edificación de la iglesia, para edificar la iglesia, para edificar la iglesia, no en el sentido individual. Lo primero que vemos aquí es que este es un don que es diferente al don de lenguas, pero que están relacionados. Una persona podía tener el don de lenguas sin tener el don de interpretación. Y viceversa, alguien podía solo interpretar, pero no hablaba lenguas, sino que Dios soberanamente le había dado a una persona que de manera sobrenatural pudiera entender lo que otro estaba diciendo y lo traducía. En 1 Corintios 12:30 dice, ¿acaso hablan todos en lenguas? ¿Acaso todos interpretan? Son preguntas retóricas. La respuesta es no. No todos hablamos en lenguas, Pablo. No todos interpretamos. La respuesta aquí implícita es no. Entonces, se diferencia un don del otro. En segundo lugar, el don de interpretación implicaba traducción genuina, real, no una improvisación o una interpretación al gusto. Usted se dio cuenta una vez que no recuerdo qué evento era, pero estaba relacionado al fútbol, según yo recuerdo, en un país africano, pues habían contratado a un intérprete de lenguaje de señas. Y esta persona no sabía interpretar en lenguaje de señas. Y entonces, claro, como la mayoría no sabe interpretar, resulta que los únicos que sí saben eso son los que van a ver que realmente algo se está haciendo mal. Entonces todos estaban tranquilos y el fulanito ahí moviendo las manos, pero no estaba comunicando nada. Solo lo hizo por el dinero, porque le pagaron. Pero después se dieron cuenta y sí hubo respectivas sanciones por ser un impostor, porque no estaba comunicando nada. O con el tema de las lenguas hoy en día. Algunos pueden decir que están hablando en lenguas y otro que dice que tiene el don de interpretación. Ahí lo que está diciendo es que dice el Señor que viene un terremoto. Que se preparen, que va a haber un terremoto. O dice el Señor que viene una prueba. Hermanos, ¿cuándo no va a venir un terremoto? En el Valle de las Hamacas. ¿Cuándo no nos va a venir una prueba? Eran interpretaciones genuinas, reales. No era una idea vaga que no comunicaba nada. En tercer lugar, el don podía operar de esta manera. En 1 Corintios 14:13 dice, por tanto, el que habla en lenguas, pida en oración para que pueda interpretar. La misma persona que hablaba en lenguas podía pedir a Dios el don de interpretación, pero quiero que los diferencie. No es el mismo don, sino que
pídale al Señor que le ayude a interpretarlo. Y en el versículo 27 dice, si alguien habla en lenguas, que hablen 2 o a lo más 3, y por turno, y que uno interprete. Y este fue uno de los textos, cuando yo era pentecostal, cuando yo me encontré con eso, yo dije, ¿quién está mal? ¿Nosotros o el Espíritu Santo que reveló esto? Evidentemente nosotros estábamos mal. Levántense todos y hablen sus lenguas en este momento, y empieza la bulla y todos hablando sus lenguas. Si Pablo mismo dijo que se hiciera no de esa forma, sino que hablen 2 o a lo sumo 3 y por turno, por turno. ¿Cómo no podemos entender que dice por turno y que uno interprete? Debe de haber intérprete. Entonces, vemos que alternativamente otra persona podía interpretar y debía interpretar. ¿Qué propósito no se iba a alcanzar si no había intérprete? No iba a haber edificación, que es el propósito de todos los dones, que haya edificación. Entonces era necesario que si se hablaba en lenguas, alguien interpretara. Si no, no tiene ningún sentido. Pero si no hay intérprete, dice que guarde silencio en la iglesia. Que se calle y que hable para sí y para Dios. ¿Qué significa acá? Que hable para sí y para Dios. Él va a entender y Dios le va a entender. Pero los demás no. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Calladito se ve más bonito. Guarde silencio. Sin intérprete no se puede desarrollar el don. Vea cómo se van complementando. Es decir, si no hay intérprete, silencio. Guarde silencio. No era opcional. No había excepciones. Hablar en lenguas sin interpretación en la congregación es desobediencia directa al Espíritu Santo, quien inspiró al apóstol Pablo para escribir este mensaje. Así de sencillo. Hablar en lenguas sin interpretación en la congregación es rebelarse contra Dios. Es pecaminoso. Esta regla por sí sola descalifica la práctica carismática de hoy en día de hablar en lenguas. Hablan libremente sin ninguna interpretación. ¿Quién está mal? Pablo, exageraste ahí. Pablo se equivocó. El propósito, ahora veamos el propósito de las lenguas. El propósito de las lenguas. Esto es muy importante para que entendamos que existió un lugar específico en el primer siglo para este don. Esto es muy importante. Las lenguas no fueron a capricho de Dios. No es un capricho de Dios, sino que tenía la función de servir a propósitos específicos en el plan redentor de Dios. Cuando nosotros comprendemos estos propósitos, vamos a poder entender que una vez alcanzado el propósito, entonces no hay razón alguna para darle una continuidad a estos dones. En primer lugar, dice Hechos 2:16, sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel, y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, sus hijos y sus hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones y sus ancianos soñarán sueños, y aún sobre mis siervos y mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días y profetizarán. En primer lugar, entonces, son señales del derramamiento del Espíritu Santo, por lo tanto, de la inauguración de una nueva era. La inauguración de una nueva era, un nuevo momento. Estas lenguas en Pentecostés, ¿qué estaban señalando? ¿Qué estaban apuntando? Que la profecía de Joel se estaba cumpliendo.
La era del Espíritu Santo había llegado. La promesa que fue hecha en el antiguo pacto se estaba dando delante de ellos. Ellos podían entender que se estaba dando el cumplimiento de esta promesa. Y en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. No es en el sentido absoluto de que todos los habitantes del mundo en ese momento fueron llenos del Espíritu Santo. No. Cuando dice sobre toda carne, está incluyendo a personas de otras naciones aparte de Israel. En segundo lugar, era una señal de que el evangelio era para todas las naciones. Estas lenguas en Pentecostés tenían un mensaje teológico. El evangelio no era exclusivo para los judíos. Era para todas las naciones bajo el cielo. Hechos 2:5. Y había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos, procedentes de todas las naciones bajo el cielo. El evangelio entonces no iba a poder ser detenido porque alguien no pudiera hablar un idioma. Porque el evangelio es un mensaje y el mensaje se predica. Y si no se puede hablar el mismo idioma de las personas que deben escuchar el mensaje, entonces simple y sencillamente el mensaje no puede llegar. ¿Ven cómo es necesario entonces? Esa capacidad especial de parte del Espíritu Santo es lo que Dios dijo. Dios había enviado que Israel fuera luz de las naciones. Pues no lo hizo. Entonces, ¿quién va a cumplir eso? ¿Quién va a dar cumplimiento a eso? A eso, los creyentes, los cristianos. Y el Señor les dice, me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Sí, Señor. ¿Y cómo vamos a ser tus testigos hasta lo último de la tierra si no podemos hablar otros idiomas? Para mí eso no es problema, dice el Señor. Les da la capacidad, les dio la capacidad de hablar otros idiomas. En tercer lugar, era una señal de inclusión a los gentiles. Eso vemos en la casa de Cornelio, que las lenguas tuvieron un propósito específico, demostrar a los judíos que Dios había aceptado a los gentiles sin que primero se hicieran judíos. Porque el entendimiento de ellos era, primero tienes que circuncidarte, tienes que limpiarte, tienes que purificarte de manera ritual, para que seas contado como un hijo de Dios. Pues aquí no vemos que el texto diga eso. Se quedaron asombrados porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles, pues los oían hablar en lenguas y exaltar a Dios. Así que, sin esta manifestación, los judíos no hubieran creído que los gentiles también eran aceptados. Pedro mismo utiliza este argumento ante la iglesia de Jerusalén, en el capítulo 11 de Hechos. Dice, 11:15, cuando comencé a hablar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, tal como lo hizo sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de las palabras del Señor cuando dijo, Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Por tanto, si Dios les dio a ellos el mismo don que también nos dio a nosotros, después de creer en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para poder estorbar a Dios? Así que las lenguas formaron una evidencia, una señal irrefutable de que Dios estaba llamando también a los gentiles para formar parte de su pueblo. Pero hay otro que es bastante duro también. Y es que las lenguas Las lenguas, hermanos, también eran una señal de juicio sobre Israel. Eso es muy importante. Un pueblo que negó a Dios, que se rebeló, que apostató, que crucificaron al Señor, que no creyeron en Él. Primera a los Corintios 14:20, hermanos, no sean niños en la manera de pensar, más bien sean niños en la malicia. Pero en la manera de pensar sean maduros. En la ley está escrito, por hombres de lenguas extrañas y por boca de extraños hablaré a este pueblo, y ni aun así me escucharán.
dice el Señor. Así que las lenguas son una señal no para los que creen, sino para los incrédulos. Pero la profecía es una señal no para los incrédulos, sino para los creyentes. Por tanto, si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas y entran algunos sin ese don o que son incrédulos, ¿no dirán que ustedes están locos? El texto es claro. Se cae en un aspecto de locura y lastimosamente se espiritualiza, pero no es así. Es una señal para los incrédulos. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo? Está citando Isaías 28, 11 y 12, donde Dios le advirtió a Israel que cuando ellos rechazaran sus claras palabras, porque eran palabras claras, a través de los profetas hebreos, Él les hablaría a través de extranjeros. ¿Quiénes eran en la historia estos extranjeros? Eran los asirios invasores, que ellos no entenderían. Póngase a pensar en esa situación. Ellos hablaban un idioma y de pronto venían invasores que les hablaban en otro idioma. No hablarles palabras bonitas. Era una evidencia de que había llegado el juicio sobre ellos. Pablo está aplicando este principio al Israel del primer siglo. Al igual que los asirios fueron una señal de juicio para el Israel preexílico, las lenguas en Pentecostés también fueron señal de juicio para el Israel del primer siglo, quienes habían rechazado al Señor Jesús y lo siguen rechazando hoy en día. Esto explica por qué las lenguas se manifestaron principalmente en contextos judíos. En Jerusalén, en la casa de Cornelio, donde habían judíos como testigos. En Éfeso, donde había sinagogas. En Corinto, donde había una comunidad muy importante de judíos. Era una señal específica para Israel. Y por último, buscaban confirmar el mensaje apostólico. Si usted recordará, el Señor había dicho en Marcos 16, 17, estas señales acompañarán a los que han creído. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas. Y entonces el pentecostal contemporáneo dice, ahí dice, yo he creído, entonces esta señal me seguirá. Y yo voy a echar fuera demonios, hablaré nuevas lenguas. Más adelante dice, y ellos salieron y predicaron por todas partes, colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra por medio de las señales que le seguían. ¿Qué está diciendo el texto? Esta expresión de Jesús, estas señales seguirán a los que creen, no se refería a usted y a mí, se refería a ellos en aquel entonces. Está hablando de ellos. Por eso dice, confirmando la palabra. ¿Cuál palabra? Esta que había dicho, de estas señales seguirán a los que creen. Por medio de las señales que le seguían. Estaban confirmando entonces por medio de las lenguas, que es el don que estamos hablando, que ellos eran enviados de parte del Señor Jesucristo. En Hebreos 2:3 dice, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, tanto por señales como por prodigios, y por diversos milagros y por dones del Espíritu Santo según su propia voluntad. Los dones milagrosos tenían ese propósito. Buscaban ese propósito. Podríamos agregar uno más, que es el evidente, y es el hecho de que exista pues edificación. Ese es el propósito, una edificación para la iglesia. Ahora, ya entendimos eso, entendimos que eran lenguajes, idiomas, entendimos que sí existieron y sí fueron dados por el Espíritu Santo, y vimos la manera en la cual se dieron. Ahora, es importante entender algo, que hoy en día han existido abusos, y existieron también en el primer siglo.
El apóstol Pablo le escribe a una iglesia de Corinto que está abusando de los dones. El problema de Corinto era que habían convertido el don de lenguas en motivo de orgullo. Y esto les llevó a división. Porque todo orgullo en una iglesia va a producir división. Lo elevaron como una evidencia suprema de espiritualidad. Quien hablaba lenguas era más espiritual, así lo veían ellos. Llegaron a ejercerlo sin orden, sin interpretación, sin amor. Y las reuniones de los corintios eran un caos disfrazado de espiritualidad. Nadie entendía nada, nadie se edificaba. Más adelante dice en 1 Corintios 14:1, procuren alcanzar el amor, pero también deseen ardientemente los dones espirituales, sobre todo que profeticen, para que haya edificación. Ya vimos el don de la profecía, cómo se dio en ese entorno. No estamos hablando de aquellos apóstoles que sí profetizaron, pero está hablando en el contexto de la iglesia del primer siglo. El Señor utilizó a algunos para traer profecía que no era canónica. Pablo es claro acá. Si van a desear dones, den prioridad al de profecía sobre las lenguas, porque la profecía edifica directamente a la iglesia. Es lo que está diciendo. Pablo hablaba lenguas, claro. 1 Corintios 14:5 dice, yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas, pero aún más que profetizaran, porque el que profetiza es superior al que habla en lenguas, y ustedes creen que el que habla en lenguas es superior y es más importante, a menos de que las interprete para que la iglesia reciba edificación, porque ese es el propósito. También les dice más adelante, doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos ustedes y no me creo más que otros. Sin embargo, en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para instruir también a otros antes que 10,000 palabras en lenguas que no voy a entender yo ni van a entender ellos, porque hoy resulta que hoy el hermano que interpreta las lenguas le dio gripe y no vino. Habló en lenguas y nadie se edificó. El propósito es la edificación de la iglesia. Ve esa proporción. Prefiero 5 palabras inteligibles que se entiendan. 5 palabras que se entienden valen más que 10,000 palabras en un idioma que no conozco, y mucho menos en jerigonzas. Y las lenguas sin interpretación no edifican. Se pierde entonces el propósito. Aquí hay una palabra en 1 Corintios 14:9, dice, así también ustedes, a menos de que con la boca pronuncien palabras inteligibles, ¿cómo se sabrá lo que dicen? Pues hablarán al aire. Muchos andan hablando al aire, porque nadie les entiende nada. No hay entendimiento, obviamente porque no procede del Espíritu Santo, porque es invento. Hermanos, yo en un tiempo fingí hablar en lenguas. Cuando no pude más con mi conciencia, no continué, porque necesitaba ser parte de un grupo. Es que todos hablan lenguas, ¿y por qué yo no, Señor? ¿Acaso no soy tu hijo?, le decía yo al Señor. ¿No me has salvado? Porque me habían enseñado que era el nacer de nuevo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Y yo me sentía mal, que no encajaba. Y un día vino una pastora y me puso las manos y yo, hoy me voy a echar el piscinazo, y hablé en lenguas esa vez. Y me fui para atrás y todo fue algo que yo hice. Es un autoengaño. Pablo dice respecto a estos abusos,
¿No van a decir que están locos? 1 Corintios 14, 23. ¿Acaso no es lo que piensa la gente hoy en día? ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué están todos hablando al mismo tiempo? ¿Dónde está la edificación? Él les está mostrando su error. En vez de atraer a los incrédulos para exponerles el evangelio, lo que están haciendo es alejándolos. Van a pensar que están locos. No están entendiendo nada. ¿Y cuántos hoy en día pretenden hablar estas lenguas y lo hacen de manera desordenada, yendo en contra de la palabra de Dios, aparte que no es ese don, y fingen que es ese don? Y los visitantes dicen: entramos a un manicomio. Pero, ya son más de 100 años de pentecostalismo en El Salvador. Y muchos han pensado que eso es lo espiritual y lo verdadero. Y se ha formado una forma y una estructura de manera que se dice: qué rara es tu iglesia, que no vemos la gran banda, no vemos manifestaciones, qué rara es tu iglesia, porque piensan que eso es ser iglesia. Hermanos, durante siglos la iglesia no hizo eso. Y no es que el Espíritu Santo pasó dormido. ¿Usted cree que el Espíritu Santo ha estado dormido 2000 años? No, es que ya no es necesario. No es necesario este don. Los lineamientos fueron dados, por lo tanto, al no hacerlo así, la iglesia estaba cayendo en rebeldía, y los que pretenden hoy en día hacerlo de esa manera están también cayendo en rebeldía, aunque ese no sea el don realmente. Ahora, por estas razones, estos dones, hermanos, cesaron. No hay más continuidad de ellos. Cesaron porque no son necesarios. En su momento, voy a explicar este texto. Hoy solo lo voy a mencionar. 1 Corintios 13:8 dice: el amor nunca deja de ser, pero si hay dones de profecía, se acabarán. Si hay lenguas, cesarán. Si hay conocimiento, se acabará. Vamos a explicar esto llegados a este punto. Nada más me voy a quedar con esto, que nos está diciendo que va a haber un cese de algo, de las lenguas. Van a cesar, van a acabar. Y ahí es de ahí viene el nombre cesacionista. Estas han de cesar. Así que, hermanos, tenemos suficientes argumentos para poder darnos cuenta que lo que se practica hoy en día en cuanto a los abusos y cosas que hacen en algunos lugares, centros cristianos, no es lo que sucedió en el primer siglo. No es. Y tenemos también la evidencia histórica. Crisóstomo en el siglo IV dijo: esta cosa entera de las lenguas es muy oscura, y la oscuridad se produce por nuestra ignorancia de los hechos referidos, y por su no ocurrencia, los cuales solían ocurrir, pero ahora no. Evidencia histórica. Agustín en el siglo V: en los primeros días el Espíritu Santo cayó sobre los que creían y hablaban en lenguas. Estas señales eran apropiadas para ese tiempo, porque era necesario que el Espíritu Santo se manifestara así en todas las lenguas, para mostrar que el Evangelio de Dios había llegado a todas las lenguas de la tierra. Esto fue hecho como señal y pasó. Ahora bien, hermanos, ¿qué es lo que nosotros debemos de pensar al respecto de esto? Hermanos, tratemos de pensar en todo momento que nuestra experiencia espiritual no debe de ser de ese tipo. Usted no debe de andar buscando este tipo de experiencias, porque los kundalini llegan a los mismos éxtasis que llegan a algunos también, supuestamente haciéndolo
para Cristo, en nombre de Cristo o con el poder del Espíritu Santo? ¿Qué puedo aprender yo de esto? Hermano, mi espiritualidad no depende de lo que yo sienta. Es que porque no lloré en la oración, entonces no estuvo el Señor ahí. No se trata de llorar, no se trata de hablar lenguas. A veces podemos criticar y decir a los pentecostales que hacen esto y hacen lo otro. Pero nosotros, por el otro lado, andamos dependiendo de esas experiencias, aunque son en menor grado, ¿no? Es que si no lloré, no me escuchó el Señor. No dependemos de experiencias. El Señor dice, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Él escucha la oración de sus hijos. Tengamos cuidado, hermanos, cómo medimos nuestra espiritualidad. Detrás de estos movimientos sí hay manipulación disfrazada de espiritualidad. Se utilizan técnicas psicológicas comprobadas y que se disfrazan como espirituales. Música repetitiva, emocional, presión grupal, sugestión, enseñanza explícita de patrones de habla. ¿Por qué dicen la misma palabra? ¿Se ha preguntado eso? Empiezan a hablar sus palabras porque las han escuchado, porque se las han enseñado, porque consideran que eso es espiritual. Tal es la presión que le dicen a uno: no apagues al Espíritu de Dios. Esto da apertura al más error, y este tipo de personas generalmente no son personas que estudien la Biblia. Son personas que son llevadas de aquí para allá por cualquier viento de doctrina. Cuidemos nosotros, hermanos, nuestra espiritualidad y procuremos ser fieles a lo que la palabra del Señor ya nos ha dicho. Concluyo con estas aplicaciones. Evidentemente se puede profundizar mucho más. En su tiempo vamos a llegar a estos aspectos y los vamos a ver en la primera carta a los Corintios. ¿Cómo respondemos bíblicamente entonces a estas interrogantes y debates que hay sobre las lenguas de hoy en día? En primer lugar, hermanos, quiero animarle a que reconozca la realidad histórica de estos dones. ¿Realmente sucedieron? Sí, pero no es lo que ahora vemos en estos grupos carismáticos. En segundo lugar, hermanos, rechacemos las lenguas modernas como una restauración de ese don, porque no es lo mismo, ni es provisto del Espíritu Santo, no es lo mismo y ni siquiera es necesario. En tercer lugar, confronte con amor la falsa doctrina del bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en nuevas lenguas. Hágalo con amor, pero prepárese, estudie la palabra. En cuarto lugar, la iglesia, nuestra iglesia, debe de fortalecer la predicación en el idioma de la congregación, que es el idioma que nosotros hablamos. ¿Para qué? Para que haya edificación. Si no, se pierde el sentido. En quinto lugar, cultivemos, hermanos, un discernimiento bíblico, conociendo la palabra y aplicándolo en el sentido correcto para que podamos ser fieles a la palabra. No se nos va a demandar con cuántas personas llenamos la iglesia, no, qué tan fiel fue la iglesia a la palabra de Dios. Usted puede hacerse las preguntas a estos grupos. ¿La doctrina de ellos es sana? ¿Es correcta? ¿Sus lenguas son idiomas humanos? ¿Sus profecías se cumplen exactamente como dicen? ¿Sus sanidades son verificables médicamente? ¿Glorifican a Dios, a Cristo o a sí mismos? ¿Buscan ganancia económica? Todo esto tiene que preguntarse a estos movimientos que han caído en abusos. Y finalmente, confiemos en la suficiencia de las Escrituras. Usted no necesita lenguas modernas,
No necesitamos manifestaciones espectaculares. Y aún así, no negamos que en ocasiones tendremos un desborde de emoción. Por ejemplo, de pronto yo voy a llorar delante del Señor porque recuerdo de lo pecador que soy y que iba hacia el infierno, pero el Señor me salvó y me alcanzó y me perdonó. ¿Cómo no voy a llorar? Pero esa emoción no me va a controlar. Y esa emoción no me va a llevar a desórdenes, a éxtasis, a cuestiones que vayan en contra de la palabra de Dios. Porque no necesitamos esas experiencias místicas para tener una relación plena con Dios. Recuerde, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Tenemos la palabra completa, ella es suficiente, ella es poderosa, ella es viva y ella nos equipa a nosotros para hacer toda la buena obra que el Señor nos ha mandado a hacer. Así que no necesitamos profecías, no necesitamos lenguas, por lo tanto no necesitamos interpretación de lenguas. Lo que necesitamos es la palabra de Dios expuesta con claridad para edificación de la iglesia. Oremos. Señor, te damos gracias por permitirnos venir a este lugar para ser instruidos nuevamente en tu palabra. Gracias por lo que tú haces en medio de nosotros. Rogamos que nos ayudes a poder tener un entendimiento sujeto a tu palabra. Ayúdanos a no ir más allá con nuestras mentes creativas, con nuestras mentes imaginativas que de pronto pueden inventarse algo. No, Señor, manténnos en tu palabra, que seamos dirigidos por ella y que todos nuestros afectos se sujeten a tu palabra. Gracias por sacarnos de la esclavitud de nuestros pecados, por librarnos de toda condenación. Gracias por obrar en medio de nosotros. Danos luz y ayúdanos, Señor, para que podamos permanecer en la verdad que nos hace libres. Danos un discernimiento para identificar las falsas manifestaciones, un conocimiento bíblico, porque en nuestra época hay desvaríos, desórdenes que promueven algunos grupos. Protege a nuestra iglesia del engaño carismático que promete experiencias sin fundamento bíblico, donde buscan dar consuelo a los creyentes que han sido heridos por sus mismos pecados y los engañan, diciéndole que a raíz de que hablen lenguas, van ellos a tener una verdadera comunión con Dios, donde se roba dinero, se venden milagros y se venden falsas señales como espirituales cuando no lo son. Gracias por habernos sacado de ahí. Rescata, Señor, a los tuyos que están todavía en estos lugares. Sácalos de ahí. Despiértalos, llámalos para que se enfoquen en la fe, en el amor y en la esperanza que es en Cristo Jesús. Gracias por este tiempo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.